Si alguien de hace siglos viajara en el tiempo al año 2025, se quedarían completamente impresionados por los imponentes rascacielos. Puentes masivos y maravillas de ingeniería que salpican nuestras ciudades. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Sin embargo, este progreso tuvo un costo. Detrás de cada maravilla moderna hay lecciones escritas en tragedia. 1.500 peces exóticos muertos tras reventarse el acuario independiente más grande del mundo en Berlín. Errores que costaron vidas y cambiaron para siempre la forma en que construimos. Número 20. Colapso del almacén Sampong. El almacén Sampung en Seúl se derrumbó el 29 de junio de 1995, causando la muerte de 502 personas y heridas a 937. El edificio comenzó como un plan simple para un complejo de apartamentos residenciales de 4 pisos. Durante la construcción, Lee Jun, presidente de la división de construcción del grupo Sampung, decidió transformarlo en una tienda departamental de 5 pisos. Se eliminaron columnas de soporte críticas para dar espacio a las escaleras mecánicas y se añadió un 5º piso. Mientras corre hacia las escaleras de emergencia, el techo sobre él se derrumba. Solo hay una cosa sobre el techo del 5º piso. Lo que empeoró las cosas fue la decisión de colocar 4 enormes unidades de aire acondicionado en el techo, que los trabajadores arrastraron por la estructura, creando grietas a su paso. Todo el edificio fue construido sobre lo que solía ser un vertedero, y se utilizó concreto de mala calidad en todo. Las grietas empezaron a aparecer en el techo del 5º piso esa mañana. Los ingenieros advirtieron que la estructura era insegura, pero Lee Jun se negó a evacuar porque la tienda estaba llena de compradores y cerrarla significaría perder ingresos. 5 horas antes del colapso, fuertes estruendos resonaron desde los pisos superiores cuando las vibraciones de las unidades de aire acondicionado ensancharon las grietas. A las 5:52 de la tarde, los trabajadores finalmente hicieron sonar las alarmas y comenzaron a evacuar a la gente. 20 segundos después, toda el ala sur se derrumbó sobre el sótano. Las operaciones de rescate continuaron durante 17 días, con el último sobreviviente rescatado de entre los escombros después de haber estado atrapado todo ese tiempo. Lee Jun fue condenado a 7 años y medio de prisión, pero este ni siquiera es el peor desastre de construcción. Este próximo definitivamente te dará escalofríos. Número 19. Colapso del centro comercial Algoe. El centro comercial Algoe de Elliot Lake abrió en 1980, y desde el primer día el agua simplemente seguía goteando por todas partes. Los habitantes incluso empezaron a llamarlo Algo Falls, debido a lo grave que era la filtración. Todo el mundo lo sabía, todos se quejaron, pero nunca se resolvió realmente. Avancemos rápidamente al 23 de junio de 2012, alrededor de las 14:20, cuando un enorme trozo de 12 metros por 24 metros del techo del estacionamiento simplemente cedió y se estrelló contra el techo. 2 personas murieron ese día y más de 20 resultaron heridas. Pero aquí está la cosa. Todo este lío comenzó mucho antes durante la planificación. El arquitecto ni siquiera quería estacionamiento en la azotea, pero lo eligieron de todos modos para ahorrar dinero. Luego, empeoraron la situación al elegir un sistema de impermeabilización experimental que ahorró $136,000. Falló de inmediato. Durante años, el agua salada corroyó el acero debajo hasta que las conexiones apenas pudieron soportar el 13% de lo que se suponía que debían. Un ingeniero incluso lo aprobó pocas semanas antes de que todo se derrumbara. La investigación lo calificó como un fallo humano impulsado por la apatía, la negligencia y la codicia. Ahora, sin identificar cuál fue la naturaleza real del daño, uno no debería sorprenderse de que la estructura eventualmente cediera. Y luego tenemos el puente que ni siquiera pudo soportar el viento. Número 18. Desastre del puente Tai. El puente Tai de Escocia se derrumbó el 28 de diciembre de 1879 durante una tormenta violenta que hizo caer un tren de pasajeros en las aguas heladas del fiordo de Tai, matando a 75 personas. El puente había abierto apenas 18 meses antes, en junio de 1878, y se extendía más de 3 kilómetros sobre el estuario, siendo el puente más largo del mundo en ese momento. El diseñador Thomas Butch no había hecho una consideración explícita sobre las cargas de viento en sus cálculos, lo cual resultó ser un error fatal. Las vigas altas del puente carecían de una correcta protección contra el viento, y las columnas de hierro fundido que las sostenían eran frágiles y propensas a agrietarse. Los trabajadores habían reportado que el puente temblaba violentamente cuando pasaban trenes, pero estas advertencias fueron ignoradas. En esa tormentosa noche, los vientos alcanzaron entre 112 y 129 kilómetros por hora. Un tren entró en el puente alrededor de las 19:15, y los testigos vieron chispas salir de las ruedas antes de que las luces desaparecieran repentinamente.
Poco después, 13 tramos de las vigas altas, que suman más de 900 metros, se habían derrumbado en el agua. La investigación reveló hierro fundido mal fabricado con defectos internos, una inspección inadecuada durante la construcción y cimientos que se habían desplazado. La reputación de Bouch fue destruida y murió dentro de un año del desastre. Luego tenemos el puente que probablemente estaba maldito. Número 17. El puente de Quebec. El puente de Quebec colapsó 2 veces durante su construcción. Primero el 29 de agosto de 1907, matando a 75 trabajadores. Luego, nuevamente el 11 de septiembre de 1916, matando a 13 más. El puente en voladizo fue diseñado para ser el tramo más largo del mundo, extendiéndose 548 metros a través del río San Lorenzo. Durante el primer colapso, los ingenieros habían reportado advertencias sobre una deflexión excesiva en los miembros de compresión, con vigas de acero cediendo bajo cargas para las que no estaban diseñadas. El brazo en voladizo sur cedió a las 5:37 de la tarde, lanzando a los trabajadores al río. Muchos trabajadores eran obreros Mohawk del hierro de Kahnawake, y el desastre tuvo impactos duraderos en su comunidad. El puente fue rediseñado con miembros estructurales más pesados, y la construcción se reanudó en 1913. En 1916, cuando el tramo central estaba siendo levantado en su lugar, un molde falló y el tramo cayó al río. El puente finalmente se abrió en 1917, después de cobrar 88 vidas en total. Y luego está el desastre que se había estado gestando durante mucho tiempo. Número 16. Champlain Tower South. La torre Champlain South de Surfside colapsó el 24 de junio de 2021 a la 1:22 de la madrugada, matando a 98 personas en menos de 12 segundos. Cualquiera que sea la cadena precisa de eventos, el colapso de la terraza de la piscina derrumba las torres central y oriental en segundos. El edificio de condominios frente a la playa de 12 pisos había mostrado signos de deterioro durante años. Un informe de ingeniería de 2018 documentó un deterioro significativo del concreto en la cubierta de la piscina y el garaje, advirtiendo sobre un daño estructural severo que estaba acelerándose. El agua salada había estado filtrándose en la fundación durante años, corroyendo los refuerzos de acero y debilitando el concreto en toda la estructura construida en 1981. Informes de abril de 2021 describieron el deterioro como mucho peor de lo pensado anteriormente. Se había aprobado un programa de reparación de $15 millones, pero el trabajo no había comenzado cuando ocurrió el desastre. Las imágenes de vigilancia y las investigaciones revelaron que la plataforma de la piscina colapsó primero, probablemente comenzando de 7 a 12 minutos antes de que la torre cayera. La falla inicial en la plataforma de la piscina desencadenó un colapso progresivo que se extendió por la parte oriental del edificio. Los esfuerzos de rescate continuaron durante semanas, con la identificación de la última víctima el 26 de julio. Luego tenemos otro puente que colapsó y cobró varias vidas. Número 15. Colapso del puente interestatal 35 Oeste. El tráfico en hora pico en Minneapolis se convirtió en una pesadilla el 1 de agosto de 2007, cuando el puente de la interestatal 35 Oeste sobre el río Mississippi colapsó catastróficamente. El desastre mató a 13 personas y hirió a 145, haciendo que los vehículos cayeran al río abajo. El puente de arco de celosía de acero de 8 carriles, que había servido a los pasajeros desde 1967, transportaba aproximadamente 140,000 vehículos diarios antes de colapsar esa noche. Cruzar el puente de la Interestatal 35 es un trayecto diario para miles de conductores. La causa raíz se remontó a un error de diseño cometido décadas antes. La placa de refuerzo U10 tenía un grosor de 12,7 milímetros cuando debería haber sido de 25,4 milímetros, convirtiéndola en la más débil de las 14 placas. Este único error, cometido más de 40 años antes del colapso, garantizó esencialmente el eventual fracaso del puente. Añadiendo al problema, los proyectos de repavimentación a lo largo de los años habían incrementado el peso del puente en aproximadamente un 20%, poniendo una tensión en la estructura que nunca fue diseñada para soportar. A continuación, se presenta un desastre que sigue siendo recordado como una de las mayores tragedias de Bangladesh. Número 14. La fábrica de ropa Rana Plaza. El Rana Plaza de Bangladesh se derrumbó el 24 de abril de 2013, matando a 1,134 personas y hiriendo a más de 2,500. En la década antes de Rana Plaza, cientos de personas murieron en incendios en fábricas y derrumbes de edificios en Bangladesh, convirtiéndose en el desastre de fábrica de ropa más mortífero de la historia. El edificio de 8 pisos albergaba 5 fábricas de ropa que producían prendas para grandes marcas occidentales. Grandes grietas habían aparecido en toda la estructura el 23 de abril.
Las tiendas y el banco en los pisos inferiores cerraron de inmediato, mientras que los propietarios de las fábricas en los pisos superiores amenazaron a los trabajadores con perder un mes de salario si no regresaban al día siguiente. Los trabajadores llegaron para sus turnos alrededor de las 8 de la mañana, el 24 de abril. Un corte de energía ocurrió momentos después y los generadores diésel en los pisos superiores se activaron, enviando vibraciones a través de la estructura ya dañada. A las 8:54 de la mañana, fuertes vibraciones y ruidos retumbantes estallaron, causando que los trabajadores se apresuraran hacia las salidas. El edificio se derrumbó completamente a las 8:57 de la mañana, menos de un minuto después de que comenzaran las vibraciones. Resulta que la estructura fue originalmente diseñada como un edificio comercial de 5 pisos para tiendas y oficinas. 3 pisos adicionales fueron construidos ilegalmente sin permisos para albergar las fábricas de ropa. Sin mencionar que el edificio fue construido sobre un terreno de estanque relleno, comprometiendo su cimiento desde el principio. El propietario del edificio, Sohel Rana, fue arrestado después de una búsqueda de 4 días mientras intentaba huir a India. Pero este no fue el único proyecto de construcción que terminó en escombros, cobrando vidas. Número 13. El techo del Hartford Civic Center se derrumba. En la noche del 17 de enero de 1978, 4.746 aficionados al baloncesto llenaron el Hartford Civic Center de Connecticut para ver cómo Yukon superaba a UMass, 56-49. 6 horas más tarde, a las 4:19 de la mañana del 18 de enero, todo el techo se vino abajo. La estructura de 1.400 toneladas, que cubría casi una hectárea, colapsó sobre 10.000 asientos vacíos abajo. Afortunadamente, debido al momento, no hubo heridos. El estadio se había inaugurado apenas 3 años antes, en enero de 1975, con un techo de celosía espacial de última generación diseñado con tecnología asistida por computadora. El diseño innovador prometía soportar más peso con menos materiales, ahorrando a la ciudad $500,000. Pero el techo había estado fallando desde el momento en que fue instalado. Durante la construcción en 1972 y 1973, los inspectores notaron desviaciones el doble de grandes que las predicciones de la computadora. Y cuando los paneles de fachada no encajaban debido a la deformación, los contratistas simplemente los soldaron en su lugar en lugar de usar los agujeros de perno diseñados. Las investigaciones revelaron más tarde errores de diseño y una subestimación del peso real del techo del 20%. Y estos errores de diseño fueron la misma razón por la que ocurrió este siguiente desastre también. Número 12. Pasarela del Hyatt Regency. El Hotel Hyatt Regency de la ciudad de Kansas estaba organizando un concurrido baile de té el 17 de julio de 1981 cuando ocurrió un accidente con 2 pasarelas suspendidas que pesaban 29,000 kilogramos cada una. Fueron suspendidas por varillas de acero, pero un cambio de diseño durante la construcción duplicó la carga en los puntos de conexión, superando con creces su capacidad. El diseño original requería varillas continuas que iban desde el techo a través de ambas pasarelas. En cambio, el pasillo del 4º piso estaba sostenido por varillas unidas a él, y esas mismas varillas tenían que soportar el pasillo del 2º piso debajo. Esta configuración significaba que las conexiones del 4º piso soportaban el doble del peso previsto. A las 9:07 de la noche, las conexiones del pasillo del 4º piso fallaron, haciendo que se desplomara sobre el pasillo del 2º piso debajo, y ambas estructuras cayeron al suelo del vestíbulo lleno de gente juntas. Las investigaciones concluyeron que las pasarelas habrían fallado con solo 1/3 del peso que soportaron esa noche. Terminó matando a 114 personas y hiriendo a 216. Los ingenieros fueron encontrados culpables de negligencia grave y perdieron sus licencias profesionales, aunque fueron absueltos de cargos criminales. El hotel reabrió 3 meses después con las pasarelas removidas y refuerzos estructurales adicionales instalados. Ahora, aquí hay uno que resultó ser una pesadilla para todos los que vivían allí. Número 11. Torre Ronan Point. Londres despertó a la tragedia el 16 de mayo de 1968, cuando una mujer en el piso 18 de la Torre Ronan Point encendió un fósforo para preparar su té de la mañana. La estufa de gas había estado goteando durante la noche. La explosión que siguió fue pequeña, apenas hiriendo a la propia mujer. Lo que sucedió a continuación fue catastrófico. La explosión derribó muros de carga y toda la esquina sureste del edificio de 22 pisos colapsó como un castillo de naipes. Los pisos se desplomaron desde el 18 hasta el suelo. 4 personas murieron. 17 resultaron heridas. La torre había estado abierta durante solo 2 meses. Construido utilizando el sistema de paneles grandes, las paredes y los suelos se apilaban y atornillaban juntos sin soporte adicional. Cuando un elemento fallaba, se caía toda la sección. Las investigaciones descubrieron una construcción sorprendentemente deficiente. Las paredes no estaban alineadas correctamente.
faltaban tornillos o estaban sueltos. El edificio fue reparado y reabierto, luego demolido en el año 1986. Las cuadrillas de demolición encontraron defectos aún peores de lo sospechado. Imagina lo malo que realmente fue. Pero, ¿podría ser tan malo como este siguiente? Número 10. Presa Teton. La presa Teton de Idaho era de última generación cuando se terminó en 1976, una enorme barrera de tierra construida con tierra y roca compactada. Sin embargo, el 5 de junio de 1976, el embalse alcanzó su capacidad máxima por primera vez. Aparecieron pequeñas filtraciones. Los trabajadores se apresuraron a repararlas, pero las filtraciones crecieron rápidamente. A media mañana, el agua estaba fluyendo a través de la presa. A las 11:57 de la mañana, la presa falló completamente, liberando 308.000 millones de litros de agua río abajo. Los pueblos de Wilford y Rexburg fueron devastados. 11 millones de personas murieron. Los daños alcanzaron miles de millones en dólares actuales. Resulta que todo esto sucedió porque la presa fue construida sobre una roca volcánica altamente porosa de una erupción de Yellowstone hace más de 2 millones de años. El agua se filtró a través de la roca, creando canales de erosión interna que debilitaron la estructura desde dentro. Don Ellis, un locutor de radio, no tenía las palabras para lo que sucedió. El agua es fundamental, sagrada. La presa carecía de sistemas de drenaje adecuados. La preparación de la cimentación fue inadecuada. El control de calidad fue deficiente. Como resultado, nunca se permitió a la oficina de reclamación reconstruirla. Mientras esta surgió de la nada, el próximo desastre ya había sido advertido. Número 9. Puente Morandi, Génova, Italia. En una mañana lluviosa de agosto de 2018, el puente Morandi en Génova encontró un destino que había sido predicho durante años. Alrededor de las 11:36, una sección de 210 metros alrededor del Pilar 9 se derrumbó durante una tormenta torrencial, enviando vehículos a caer 45 metros sobre las vías del tren, el río Polcevera y los almacenes abajo. 43 personas murieron. El puente, diseñado por el ingeniero Riccardo Morandi e inaugurado en 1967, tenía un defecto fatal desde el principio. Sus cables de acero, encerrados en hormigón, hacían que la inspección adecuada fuera casi imposible. El propio Morandi había advertido sobre la oxidación causada por el aire húmedo del cercano mar de Liguria. Para 2011, Autostrade per l'Italia sabía que el puente se estaba deteriorando y advirtió que un colapso podría ocurrir dentro de 10 años. Al menos 14 días antes de que ocurriera el desastre, apareció una grieta cerca del tirante sureste del Pilar 9. Sin embargo, los trabajadores seguían añadiendo pesadas barreras de concreto a una estructura ya estresada. El puente fue diseñado para una vida útil de 50 años y falló poco antes de cumplir 51 años desde su apertura. 59 personas fueron juzgadas, y un reemplazo diseñado por Renzo Piano se inauguró el 3 de agosto de 2020. Número 8. Complejo Lotus Riverside. Lotus Riverside de Shanghái prometía modernidad y lujo hasta el 27 de junio de 2009, cuando un edificio de apartamentos de 13 pisos se derrumbó de lado. Los trabajadores habían estado excavando un garaje subterráneo, removiendo grandes cantidades de tierra de un lado de la estructura. Apilaron la tierra excavada en el lado opuesto, creando un desequilibrio peligroso. Fuertes lluvias empaparon la tierra días antes, desestabilizando aún más todo. A las 5:30 de la mañana, el edificio giró 90 grados y se cayó completamente intacto. La estructura era tan sólida que se mantuvo en gran parte sin daños, incluso después de tocar el suelo. Un trabajador de la construcción murió en el colapso. El incidente expuso la supervisión laxa en la floreciente industria de la construcción de Shanghái, donde los desarrolladores se apresuraron a construir rascacielos sin protocolos de seguridad adecuados. La cimentación no estaba diseñada para soportar la tensión. El ingeniero estructural había advertido sobre los planes agresivos de excavación. Esas advertencias fueron ignoradas. La velocidad y los ahorros de costos superaron la seguridad, resultando en uno de los colapsos de edificios más extraños jamás documentados. Y ahora tenemos otra plaza convertida en polvo. Número 7. Colapso del Allianz Plaza. Los trabajadores en el sitio de construcción del Allianz Plaza en Bridgeport estaban regresando del almuerzo el 23 de abril de 1987, cuando ocurrió el desastre. A la 1:36 de la tarde, 7 pisos completos del edificio residencial de 16 pisos se desplomaron repentinamente hacia adentro. Toda la estructura se derrumbó en un montón de acero retorcido y concreto destrozado en solo segundos. 28 trabajadores de la construcción murieron y otros 22 resultaron heridos. Hoy recordamos a los 28 trabajadores de la construcción que perdieron la vida en el derrumbe del Allianz Plaza. El edificio estaba siendo construido usando un método llamado lift slab, donde las losas de concreto se vierten en el suelo y luego se levantan para colocarlas en su lugar, utilizando gatos hidráulicos. Se suponía que sería más rápido y eficiente que la construcción tradicional, pero algo salió terriblemente mal esa tarde.
La causa más probable fue que el hormigón desarrolló grietas bajo el estrés de ser levantado, lo que llevó a lo que los ingenieros llaman una falla por punzonado, donde la losa se rompe. Los rescatistas pasaron días buscando entre los escombros a sobrevivientes y víctimas. Dentro de 2 años, se llegó a un acuerdo de $41 millones, aunque nunca se acusó penalmente a nadie. La tragedia llevó a Connecticut a prohibir temporalmente la construcción con losa elevadora. Y cuando se permitió de nuevo, en 1994, se implementaron estrictas normas de seguridad nuevas. Pero todos estos desastres no siempre solo dañan a los humanos, sino a veces también a los animales. Número 6. El Aquadome de Berlín. El Aquadome de Berlín había estado en pie en el Hotel Radisson Collection durante casi 20 años, cuando todo cambió el 16 de diciembre de 2022. Ahora, un gran acuario en el vestíbulo de un hotel en Berlín se ha roto. A las 5:43 de la mañana, el acuario cilíndrico de 25 metros de altura de repente estalló. 1 millón de litros de agua explotaron en el vestíbulo, arrastrando 1.500 peces tropicales con ellos. 1.500 peces tropicales fueron arrastrados a la calle. Los testigos que se hospedaban en el hotel describieron despertarse sintiendo lo que parecía un terremoto. El vestíbulo parecía un campo de batalla después. Cristales, escombros, muebles y peces muertos estaban esparcidos por todas partes. 2 personas resultaron heridas por vidrios voladores, pero considerando el momento, las cosas podrían haber sido mucho peores. Si esto hubiera sucedido incluso 1 hora después, cuando la gente se movía, las lesiones habrían sido catastróficas. El tanque había sido renovado en el año 2020. Los trabajadores habían drenado toda el agua, reemplazado los sellos y pulido el cilindro de acrílico para arreglar algunos arañazos. Pero algo salió mal. Los investigadores pasaron meses examinando 700 piezas de escombros, probando cada teoría desde el sabotaje hasta los terremotos. Al final, no pudieron determinar exactamente qué lo causó. Quizás las costuras adhesivas se aflojaron después de 20 años. Quizás alguien dañó accidentalmente el acrílico durante la renovación. O tal vez el material se estresó después de estar vacío durante tanto tiempo antes de ser rellenado. Este próximo proyecto también demostró que incluso un pequeño error puede costar miles de millones. Número 5. Presa de San Francisco. Justo antes de la medianoche del 12 de marzo de 1928, 47 millones de metros cúbicos de agua descendieron rugiendo por un cañón al noroeste de Los Ángeles. La presa St. Francis había fallado catastróficamente, enviando una pared de agua de hasta 43 metros de altura, avanzando hacia el Océano Pacífico a velocidades cercanas a 29 kilómetros por hora. Al menos 431 personas murieron en la inundación. St. Francis dam disaster. This thing killed more than 400 people, and I'm just learning about it, so I want to do some research. Aunque el verdadero número nunca se conocerá, ya que los cuerpos siguieron apareciendo durante décadas, con el último descubierto en 1994. William Mulholland, el legendario ingeniero que había llevado agua a Los Ángeles y hecho la ciudad lo que era, había diseñado y construido esta presa entre 1924 y 1926. Se suponía que sería otro triunfo, almacenando agua para la creciente ciudad. Pero la presa había sido construida sobre un terreno inestable, situada parcialmente sobre un antiguo deslizamiento de tierra que se movió bajo el peso masivo. En los días antes del colapso, la gente reportó filtraciones, grietas y sonidos extraños de golpes. En la mañana del 12 de marzo, el encargado de la presa llamó a Mulholland para inspeccionar el agua turbia que se filtraba. Mulholland pasó 2 horas examinando todo y declaró que era seguro. Horas después, la presa había desaparecido y también cientos de vidas. Este siguiente hotel fue otro en caer, causando daños más allá de la comprensión. Número 4. Hard Rock Hotel. El Hotel Hard Rock en Nueva Orleans se suponía que sería una joya para la ciudad cuando todo se vino abajo la mañana del 12 de octubre de 2019. Un trabajador herido en el colapso de un hotel Hard Rock sin terminar en Nueva Orleans a principios de octubre está bajo la custodia de Inmigración y Control de Aduanas. 3 trabajadores de la construcción perdieron la vida ese día. Quinion Wimberly, de 36 años, José Ponce Arriola, de 63 años, y Anthony Floyd Magret, de 49 años. Y la tragedia atormentaría a la ciudad durante casi un año. Lo que los investigadores descubrieron fue impactante. Las vigas de acero que soportaban el piso 16 estaban seriamente subdimensionadas, incapaces de manejar el peso que se suponía debían soportar. El desarrollador quería techos más altos y una terraza con piscina en la azotea, pero se enfrentó a las restricciones de altura de la ciudad. Entonces, el equipo de diseño redujo el tamaño de las vigas y columnas de acero para ajustarlo todo. Los pisos superiores esencialmente colapsaron uno encima del otro, con las vigas de soporte vertical demasiado alejadas para soportar el peso de los pisos 17º y 18º. Los trabajadores habían estado dando la alarma durante días antes del colapso.
Incluso filmaron videos que mostraban postes de acero deformados y doblados bajo demasiado peso. Esas advertencias no llegaron a ningún lado, finalmente cobrando varias vidas. Número 3. Willow Island. El desastre de Willow Island, en Virginia Occidental, el 27 de abril de 1978, cobró 51 vidas en lo que sigue siendo el accidente de construcción más mortífero en la historia de los EE. El año era 1978. Ese fue el día en que una torre de enfriamiento en construcción en Virginia Occidental colapsó. Los trabajadores estaban construyendo una torre de enfriamiento en la central eléctrica Pleasance cuando el andamio se derrumbó repentinamente justo después de las 10 de la mañana a 50,6 metros de altura. El andamiaje comenzó a desprenderse de la torre, enviando formas de madera de hormigón, andamios de metal y a los 51 trabajadores cayendo al centro hueco. Una familia perdió a 4 de 5 hijos, un hermano, 2 cuñados y 3 sobrinos. El problema principal era mortalmente simple. Los contratistas solo dieron al concreto 18 horas para curar antes de atornillar el siguiente nivel, resultando en una resistencia a la compresión de solo 15,5 kilogramos por centímetro cuadrado cuando necesitaba más de 70. El contratista estaba usando una técnica nueva y secreta, y ni siquiera mantenía planos en el lugar, temiendo que alguien pudiera robar el método. OSHA citó a 3 compañías por 20 violaciones, con acuerdos que suman un total de $85,500. Un memorial cerca del sitio honra a las 51 personas perdidas ese día. Número 2. Puente Tacoma Narrows. Galloping Gertie. En 1940, el estado de Washington construyó lo que parecía ser un triunfo de la ingeniería. El puente Tacoma Narrows se abrió al tráfico el 1 de julio de 1940, con su tramo principal de 853 metros extendiéndose con gracia a través del Puget Sound. Era el tercer puente colgante más largo del mundo en ese momento. Pero había algo extraño en este puente desde el principio. Incluso durante la construcción, los trabajadores notaron que la plataforma se movía hacia arriba y hacia abajo cada vez que el viento se levantaba. La apodaron Galloping Gertie debido a este comportamiento saltarín. El diseñador Leon Moisseiff había modificado el diseño original para ahorrar dinero, utilizando vigas de placa poco profundas en lugar de armaduras de refuerzo profundas. La decisión redujo los costos en millones, pero creó un puente que era demasiado flexible. Solo 4 meses después de abrirse, el 7 de noviembre de 1940 a las 11 de la mañana hora del Pacífico, el puente se derrumbó en el estrecho de Tacoma. Vientos de aproximadamente 67,6 km por hora causaron que la plataforma se torciera violentamente hasta que finalmente se rompió. Solo una vida se perdió, un Cocker Spaniel negro llamado Tubi que estaba demasiado asustado para salir del auto de su dueño. Un nuevo puente se inauguró el 14 de octubre de 1950, construido con lecciones aprendidas del dramático fracaso de Gertie. Los locales llamaron al reemplazo Gertie la Firme, y ahora estamos de vuelta en Corea del Sur. Número 1. El puente Seongsu colapsa. El puente Seongsu de Seúl parecía como cualquier otra ruta de viajeros en esa lluviosa mañana de viernes en octubre de 1994. A las 7:38 de la mañana, el 21 de octubre de 1994, una sección de 48 metros del puente se derrumbó repentinamente en el río Han abajo. 32 personas murieron y 17 resultaron heridas cuando los vehículos cayeron al agua. El puente de Seongsu en Seúl cayó en el río Han en 1994, causando la muerte de 31 personas. Un autobús que transportaba 29 víctimas chocó contra la sección colapsada con una fuerza devastadora. Lo que hizo que esta tragedia fuera peor fue que podría haberse evitado. A las 6 de la mañana de ese mismo día, los conductores informaron haber visto grietas en el puente, pero los funcionarios de la ciudad desestimaron las advertencias, afirmando que ya se habían realizado reparaciones. El puente había estado soportando más de 160.000 vehículos diariamente, el doble de su capacidad diseñada de 80.000. Soldaduras defectuosas, pasadores oxidados y mantenimiento insuficiente habían debilitado la estructura durante años. El puente se inauguró en 1979 y nunca había recibido una inspección de seguridad detallada porque los inspectores solo se enfocaban en puentes de más de 20 años. El presidente Kim Jong-sam obligó al alcalde de Seúl, Lee Wan-jong, a renunciar apenas 12 horas después del colapso. Estas 20 fallas de construcción comparten similitudes inquietantes. Los ingenieros ignoraron las advertencias. Los inspectores pasaron por alto fallos críticos. Los propietarios eligieron las ganancias sobre la seguridad. En casi todos los casos, alguien sabía que algo andaba mal antes de que ocurriera el desastre. Aparecieron grietas. Se presentaron informes. Los expertos dieron la voz de alarma. Esas advertencias fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Se perdieron más de 3.000 vidas. Decenas de miles resultaron heridas y se gastaron miles de millones en daños. Sin embargo, cada tragedia provocó reformas que hicieron que los edificios modernos fueran más seguros. Estas historias nos recuerdan que cada atajo en la construcción conlleva un costo humano. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos incidentes? Cuéntanos en los comentarios abajo. No olvides dar like y suscribirte. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.